Bueno, en este video yo voy a enseñar cómo instalar la versión más actual para el emulador de la Texas. Este, como vemos, es el emulador nuevecito, recién instalado. No le he hecho nada a esta versión. Esperamos a que cargue. Como pueden ver en esta pantalla se ve el teclado completo, y esto es porque tengo un celular de una pantalla grande. Ese es el Xiaomi Redmi Note 9S. Por eso se ve completo el teclado. Bueno, ya aquí iniciado, nos vamos a la configuración. Ahí vemos el estado, que es de la versión 3.6. Es la versión con la que yo se los había dejado en el link de Mega. Entonces lo que vamos a hacer es irnos al navegador. Y aquí nos vamos a ir a la página de la Texas para descargar el software oficial. Aquí le picamos. Y como vemos, aquí tenemos el software más nuevo para la CXCAS. Es el 4.5. Le picamos y lo descargamos. Ya una vez descargado, nos vamos a nuestra calculadora de vuelta. Vamos a configuración y a File Transfer. Ahí en Send File nos vamos en la parte de Documents. Nos vamos a la flechita para arriba y vamos a seleccionar donde se guardan nuestros archivos descargados. Aquí seleccionamos el archivo para sistema operativo y ya se empieza a cargar. Como ven, va a tardar un buen rato, entonces les voy a dejar una musiquita en lo que carga. Como vemos aquí, ya se está pasando la actualización del sistema operativo, pero va a tardar un rato. Entonces, en un momento regresamos. Aquí ya está terminando de enviarse el archivo. Entonces vamos a la pantalla de la calculadora y en unos momentos nos va a instalar el sistema operativo. Nada más que cargue, tarda unos segundos. Y ahí está, instalando el sistema operativo 4.5.2.8. Igual aquí va a tardar un rato. Bueno, son si acaso un minuto y medio por mucho. Y va a empezar va a pedir reiniciar la calculadora, pero se va a reiniciar sola. Entonces esperamos a que termine. Y aquí, una vez que inicie la calculadora, nos va a decir que con qué lenguaje. Yo le voy a poner en inglés. Le damos OK. Y pues ya está nuestra calculadora. Vamos a ver aquí el estatus y tenemos ya la versión 4.5, la más nueva hasta ahorita. Lo primero que vamos a hacer es deslizar hacia la izquierda y guardar. Ya una vez que se guarda, para evitar conflictos, nos vamos a un nuevo documento, cualquiera nada más le ponemos control y on para que se empiece a salvar. Como que se apaga la calculadora, le iniciamos de nuevo y ya, nuestros archivos ya están actualizados.
Podemos pasar esos archivos a cualquier otro celular si nosotros queremos, y vamos a ver que tenemos la versión actualizada. Ya no vamos a tener la versión anterior, la de 3 y algo. Ahorita ya vamos a tener la nueva versión y ya no vamos a tener ningún problema. Nos esperamos a que cargue. Y como vemos, se quedó la versión que ya teníamos, la 4. Bueno, la nueva versión, la 4.5. Y pues le ponemos guardar para que cuando cerremos la aplicación y la volvamos a abrir no tengamos ningún problema. Y ya, eso fue todo por mi parte. En algún otro video les voy a enseñar otros truquillos con este emulador.